esto es ya la séptima conferencia y hemos titulado este tema, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios en nuestra vida? Esa es la pregunta a la cual vamos a estar tratando de responder el día de hoy con esta charla. Y por cierto, pusimos, ¿verdad?, una imagen icónica, la clásica película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Aunque es una película, bueno, ya antigua, pero fue una gran producción cinematográfica a través de la cual quizás muchos de nosotros crecimos viendo las imágenes de los 10 mandamientos con este personaje, ¿verdad? Este icónico de esta película, ¿verdad? Donde pues se habla acerca de la entrega de la ley que recibieron el pueblo hebreo a través, ¿verdad?, de Moisés, el libertador, para sacarlos de la esclavitud de Egipto, y posteriormente en la base del monte Sinaí recibieron los 10 mandamientos que están desde luego en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, y eso es a lo que nos referimos hoy, a la ley de Dios, y vamos a explicar cuál es el propósito que ésta tiene en nuestras vidas hasta el día de hoy. Bueno, vamos a empezar porque pues el tiempo es oro, y queremos, bueno, pedirles a los que ya están conectados que estén tomando nota de lo que vamos a conversar, porque al final pues vamos a dar como siempre un espacio para dudas, comentarios, y esperemos que esta charla le resulte de interés. Bueno, la conferencia pasada, la sexta conferencia, estuvimos compartiendo este tema solo como un repaso de decir esta pregunta: si Jesús es el Salvador del mundo, ¿de qué vino a salvarnos? Y por cierto, quedó grabada, algunas personas no pudieron estar en vivo y mandamos ya el enlace, lo cual recomendamos que la vean, ya que estas charlas llevan una secuencia y obviamente será mucho más favorable si pueden ir viendo la serie completa. Muy bien, bueno, vamos a empezar con este tema y empezamos con una pregunta. ¿Cuál es tu concepto de ley? Y por aquí pongo que si preguntásemos en la calle qué significa ley, tal vez nos encontraríamos con respuestas muy variables, pero sobre todo enfocadas pues a lo que la gente tiene como concepto de lo que es la ley. Y quizás, bueno, como respuesta a esta pregunta, habría respuestas como que es justicia, equidad, juicio, etcétera. Son, creo que, sinónimos que la mayoría de las personas relacionamos con el término ley. Sabemos que hay leyes que rigen la conducta humana en las diversas áreas de la convivencia y estamos acostumbrados, ¿no?, a las leyes, a cumplirlas. Pero para muchos cristianos, por desgracia, este término relacionado en la Biblia o encontrado en la Biblia es sinónimo de esclavitud, opresión, yugo, condenación y otros términos semejantes. No sé el por qué traemos cierto prejuicio que cuando vemos la palabra ley en el contexto de la Biblia, los mandamientos de Dios, los vemos como algo que viene a opresionar, a someter nuestra vida bajo una carga pesada. Y bueno, ese es el concepto quizás del prejuicio que traemos las personas cuando escuchamos esta palabra refiriéndose a Dios y a la Biblia. Pero precisamente de esto vamos a hablar en esta charla. Bueno, empezaremos con la definición bíblica de lo que es la palabra ley. ¿Cuál es la definición bíblica de ley? Debemos decir que la palabra ley se ha interpretado bastante mal, ¿verdad?, por el desconocimiento que hay, pues, de antemano de las palabras originales que vienen del hebreo en la escritura y que al ser traducidas a veces se traducen con otro concepto muy desviado. Y bueno, esta palabra ley aparece en hebreo con la palabra Torah, cuyo significado más preciso es instrucción, y a su vez procede de la raíz semítica nemus, que quiere decir civilizar. En el hebreo moderno, los padres acostumbran todavía el día de hoy a decir a los niños nemusi, que significa sé educado. Así que otro sinónimo de la palabra Torah, que se traduce en español como ley, puede ser su significado más preciso, educación o instrucción para la vida. De tal manera que, como estamos aquí explicando, pues el término ley tiene un propósito positivo para nuestra vida y tiene que ver con civilizarnos, con darnos instrucciones para la vida cotidiana y a través de ella también educar a nuestros hijos. Vean, desde aquí tenemos una definición positiva de esta palabra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué significa instrucción?
Porque lo que Dios le dio a su pueblo, al pueblo hebreo, en la base del monte Sinaí hace ya 4000 años, fueron las instrucciones, y ahí lo pongo en letra mayúscula, instrucciones concernientes a todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, en la escritura, en la Torá, ¿verdad? En los mandamientos de Dios vienen instrucciones de cómo educar a nuestros hijos. También les mostró al pueblo cómo hay derechos de las mujeres casadas en la familia y cuál debería de ser el trato entre los cónyuges. Y yo preguntaría el día de hoy a quienes no nos interesa conocer de estos temas para aplicarlos en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. De tal manera que en la Biblia hay toda una riqueza de instrucciones para la vida familiar que nos conviene conocer el día de hoy. Pero además de esto, bueno, también les dio otra clase de instrucciones al pueblo hebreo. Les instruyó también acerca del trabajo, del descanso de la tierra, porque ellos pues eran agricultores, de cómo servirle a él, de qué comer, incluso cuál debería de ser una dieta saludable, cómo vestirse, cómo deberían hacer sacrificios por sus pecados en tanto venía el Redentor Yeshua. También cómo deberían alabarle y adorarle y cómo regular su vida dentro de la sociedad. De tal manera que en la Biblia, la Torá, la ley, encontramos instrucciones para toda la clase de relaciones y situaciones humanas que nos conviene conocer el día de hoy, pues desde luego para llevar una mejor convivencia y pues tener muchos mejores resultados de todo lo que hacemos como personas en la sociedad. Ahora, debo decir que esta clase de instrucción que Dios nos dejó, a diferencia de como muchos piensan que Dios, ¿verdad?, nos impone sus leyes y sus mandamientos, debo decir que no es así. Es un tipo de instrucción sin imposición. Toda la vida de su pueblo estaba regulada por la voluntad divina a través de los 10 mandamientos y de otras muchas leyes y preceptos que Dios les dio, haciendo un pacto con ellos. Sin embargo, nunca los obligó a obedecerle y siempre conservaron su libre albedrío, que es la capacidad que tenemos las personas de tomar una libre decisión. Con amor les enseñó la bendición de hacerle caso, así como las consecuencias de tomar otro camino. Y ahí pongo una imagen, ¿no?, de cómo la gente hasta el día de hoy pues sigue teniendo esa posibilidad de elegir lo que quiere hacer con su vida y obviamente en base a la elección serán las consecuencias. Y también quiero aquí comentar que la instrucción que recibimos de Dios se basa mucho en el amor que Él tiene por el ser humano. Instruimos a quien amamos. Todo esto es sin duda una muestra de amor y no de maldición, como mucha gente ha relacionado que la ley es una maldición, un castigo. Tú no puedes educar a un niño que no sea tu hijo, solo a tus hijos a quienes amas y te vas a esforzar por educarlos y por darles tus valores, compartirles tus principios, tu cultura, lo mejor de ti. Y de esa misma manera, como vemos ahí en la imagen, la madre pues educando a su hijo, ¿verdad? Enseñándole valores como el valor de la oración, los vemos ahí juntos. Y todo lo que les transmitimos a nuestros hijos, ¿verdad? Tienen que ver con el amor que les tenemos. Así es de que instruimos a quien amamos. Y de igual manera Dios lo ha hecho con nosotros a través de su ley y de sus mandamientos. Ahora hay una pregunta importante aquí. ¿La ley fue dada solo para mostrar nuestro pecado? Y voy a estar haciendo preguntas como estas que responden a las maneras de pensar comunes de la gente respecto a la ley de Dios. Para muchos la ley es solamente eso, vino, ¿verdad?, a enfatizar los pecados del hombre. Así que el decir que la ley fue dada únicamente para mostrarnos nuestro pecado es un tanto limitada. Y no es ser justos con Dios ni con su palabra si nos quedáramos solo con ese pensamiento. Si bien es cierto que ese es uno de los propósitos de la ley, mostrarnos lo que es el pecado, lo que es bueno y lo que es malo, pero no es su único propósito. Sería como decir que la comida solo nos fue dada por Dios para llenarnos o para quitarnos el hambre y no tomar en cuenta los muchos beneficios que recibimos de los alimentos, entre otras cosas los nutrientes, las vitaminas, las calorías que nos dan energía, entre otros muchos beneficios. Así es de que pensar que la ley solo fue dada para poder reconocer lo que es malo sería
pues una interpretación un tanto limitada. La ley fue dada para mucho, mucho más que eso. Ahora, la ley fue el legado de Dios para toda la humanidad. La ley fue dada para que todo ser humano que de corazón busca a Dios sepa cómo obedecerle y amarle. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, nos enseña que ahora los ya creyentes en Dios se nos llama conciudadanos. Por tanto, como ciudadanos de su reino, del reino de Dios, necesitamos una constitución que nos rija. Y esa constitución es precisamente su ley, la Torá, es la que rige la vida de su pueblo y de todo lo que debemos de hacer para vivir de acuerdo a los principios y preceptos establecidos por Dios. Pero a diferencia de las constituciones de los países, la constitución dada por Dios es perfecta y por tanto no se necesita perfeccionarla, ni reformarla, ni abrogar artículos o mandamientos, como sucede en la constitución de la mayoría de los países que se tiene que renovar. En el caso de esta constitución, para los ciudadanos del reino, que es la Torá, pues esa es perfecta y no cambia. Así es de que esa es una de las diferencias de esta llamada constitución que recibimos como ciudadanos de su reino. Ahora, si Dios no cambia, y así lo entendemos que Dios, una de sus atributos es que es un ser perfecto. Y bueno, si Él no cambia tampoco sus mandamientos y sus leyes. Y aquí cito algunos pasajes como Malaquías 3:6 que dice, porque yo, Yahweh, que es el nombre hebreo de Dios, Él dice, porque yo no cambio. Y en Hebreos 13:8, refiriéndose a Jesús o a Yeshua, dice, Yeshua el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios, que no es como los hombres, que no cambia ni altera su palabra, nos ha dado una ley perfecta que no tiene la necesidad de estar siendo pues renovada o cambiada, perfeccionada, puesto que ya lo es desde su naturaleza. Y aquí lo podemos confirmar con lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25, que dice, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Vean, estos son solo algunos pasajes pues, que nos enseñan que las leyes de Dios, así como Él, no cambian, son eternas y su aplicación sigue vigente para nosotros el día de hoy. Ahora, la ley de Dios, por su naturaleza misma, pues es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley también es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y el amor al hombre. Y aquí cito Romanos 13:10 que dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El carácter de Dios es justicia y verdad, y tal es la naturaleza también de su ley. Y dice el salmista, tu ley, la verdad, todos tus mandamientos son justicia. El Salmo 119, que por cierto es el capítulo más largo de la Biblia, les recomiendo que lo lean porque todo se refiere a los beneficios de la ley de Dios. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento declara respecto a este mismo asunto, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De tal manera que con estos pasajes espero que quede comprobado que todo lo que tiene que ver con las leyes, los preceptos divinos son para nuestro bien, son justicia, son verdad, de tal manera que se originan en el amor de Dios para nosotros. La pregunta aquí es, ¿la ley fue solo para los hebreos? Porque hemos escuchado a muchas personas decir que la ley que fue entregada por Moisés fue solamente para el pueblo judío y realmente es un concepto que se arrastra desde mucho tiempo, pero no tiene un fundamento bíblico y lo voy a explicar solo con este pasaje del libro de Números, capítulo 15, que dice, el cristianismo tradicional cree que la ley fue dada por Moisés solo al pueblo hebreo, pero la Biblia dice en este pasaje, y ahí pongo en letras color en naranja, ¿verdad? Para resaltar lo que dice el pasaje. Porque en la comunidad, dice, regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero. Y esto se lo está diciendo al pueblo judío. Que viva en tus ciudades
será un estatuto perpetuo, vea, no fue temporal, para todos tus descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Así que la misma ley, y ahí subrayo en mayúsculas, la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. Y alguien preguntará, ¿cómo había extranjeros en el pueblo de Israel? Bueno, hay que recordar que cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto después de 420 años de vivir sometidos a la nación egipcia, y después de las 10 plagas, el pueblo salió en libertad, pero muchos de los egipcios y de otras nacionalidades, al ver el poder de cómo Dios los sacó con libertad, siendo que eran un pueblo esclavo, ¿verdad? Pues se asombraron del poder y reconocieron que el Dios de los hebreos era el único Dios verdadero y decidieron salir con ellos, abandonar Egipto para ir detrás del pueblo hebreo que tenía un Dios poderoso. Y cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿qué hago con esta gente que no es hebrea, que viene detrás de nosotros? Fue aquí que recibió el mandato. Bueno, trátalos como si fueran parte del pueblo, tendrán un mismo estatuto, la misma ley, los mismos derechos, ¿verdad? Obviamente tenían que obedecer. Y pues aquí entendemos que la ley no fue solo para los hebreos, sino también para los extranjeros que vivían con ellos, que quisieron adoptar al Dios hebreo en sus vidas. Ahora, la ley o la gracia, pregunto aquí, otro de las grandes controversias a través de la cual se ha querido minimizar la vigencia de la ley, es el tema de la gracia. Y bueno, otra enseñanza tradicional del cristianismo en cuanto a la ley es que se asocia a prácticas rígidas llevadas a cabo por el pueblo hebreo a lo largo de generaciones. Mucha gente piensa que fueron leyes bastante estrictas solamente para los judíos, y se llega a pensar incluso que la práctica de la ley lleva a la esclavitud. Ya lo vimos, fue parte de los prejuicios que hay en la gente, ¿no? Que la ley esclaviza. Además, también se ha creído que la ley habitualmente se contrapone o se anula con la doctrina de la gracia, dando a entender que podemos elegir entre cumplir la ley o solo vivir por la gracia. Y la palabra gracia sabemos que tiene que ver con el favor, la misericordia con la que Dios nos trata. Así es de que esto es una de las ideas equivocadas y ahí pongo una balanza, ¿no? La gente dice, ¿quieres vivir solo por la gracia y la misericordia de Dios sin tener que cumplir ningún mandamiento? ¿O quieres vivir cumpliendo leyes? Y obviamente, pues la gente va a decir, quiero mejor vivir por gracia, ¿verdad? Porque es mucho más fácil pensar que solo por la misericordia y el amor de Dios podemos vivir sin tener que cumplir ninguna ley. Pero bueno, esta es una idea equivocada que vamos a contestar en esta enseñanza. Bueno, la pregunta sería, ¿debemos guardar la ley todavía? Y bueno, pongo ahí una persona pensativa. La enseñanza tradicional también dicta que el creyente en Jesús ya no debe practicar la ley porque ahora estamos libres de ella y vivimos bajo la gracia de Dios. Y a pesar de que la ley tiene su origen en lo que conocemos todos como los 10 mandamientos, el creyente no sabe realmente bien si debe guardarlos o no, si debe seguirlos, ya que aunque su lógica le dice que sí, pero en la iglesia sus líderes le dicen que no, que la ley ya no es necesario cumplirla. Entonces, esto desde luego causa un gran conflicto y confusión. Yo creo que mucha gente está en ese mismo asunto, ¿verdad? Es decir, ¿debemos cumplir o no los 10 mandamientos? ¿Será que todas las leyes del Antiguo Testamento ya no están vigentes y ahora solamente vivimos por fe, creyendo en Jesús y bajo la gracia de Él? Bueno, eso es lo que vamos a demostrar, que es parte de los mitos, ¿verdad? Que la gente ha seguido por el desconocimiento de las Escrituras. Y bueno, aquí menciono que detrás de todo esto hay una gran mentira respecto a la ley que se ha ido extendiendo al cabo de generaciones para tener un concepto errado de cuál es su aplicación el día de hoy en nuestras vidas. El tema de la ley y la gracia es la enseñanza más fundamental y a su vez la más mal entendida entre grupos de creyentes hoy en día, tanto católicos, protestantes, de las diversas denominaciones. Muchos siguen creyendo que hay pues una no compatibilidad entre la ley de Dios y la gracia.
Bueno, detrás de esos conceptos, desde luego, mencionamos aquí, Satanás ha introducido la falsa idea de que Yeshua o Jesús tuvo que morir en la cruz no para salvarnos de nuestros pecados y del castigo por quebrantar la ley divina, sino para salvarnos de las injustas y duras leyes de Dios. Vean, esa es la creencia. Eso es una total mentira. Él no vino, ¿verdad?, para quitarnos la ley de encima como si fuera algo malo, algo que nos esclaviza, sino Él vino pues a liberarnos de la condena que teníamos sobre nosotros precisamente por haber quebrantado las leyes divinas. Sin embargo, es triste decirlo que muchos, aún creyentes, siguen pues teniendo esta creencia que desde luego es una mentira. Ahora, dentro de este mismo tema, pongo por aquí que Satanás sabe que el hombre no tiene una mente espiritual equipada para amar y obedecer las leyes de Dios. Esto sí es cierto. Y aquí cito Romanos 8:7, donde Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, y vean, ahí lo pongo en mayúscula, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Obviamente, cuando a las personas que no son creyentes, tú les haces ver que ya la ley, los mandamientos, ya no son necesarios cumplirlos, pues claro que les da mucha alegría, porque para empezar, a ellos no les interesa obedecer los mandamientos de Dios, quieren vivir a su manera. Y aunque lo quisieran hacer, si lo quieren hacer solo por su propio esfuerzo, sabemos que la Biblia dice que no van a poder. De tal manera que la naturaleza humana nos lleva más bien por el camino desviado de la desobediencia, porque el ser humano que no ha sido pues tratado por Dios no se puede sujetar a sus leyes. Esto es una verdad. Sin embargo, tampoco no es un pretexto para decir que ya las leyes de Dios no son vigentes. La gran mentira respecto a la ley, bueno, es que también Dios le dio leyes a Adán y a Eva para seguridad, pero entonces, ¿qué hizo Satanás? Vean, sabemos que en el huerto del Edén, y de esto hablamos ampliamente en la conferencia pasada, donde hablamos de por qué necesitamos un Salvador, la caída del hombre se dio desde nuestros padres Adán y Eva, que recibieron el único mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Bueno, él les hizo confiar en sí mismos y les hizo creer que la razón por que Dios quiso mantenerlos lejos de pecar fue para negarles la felicidad. Y ellos creyeron la mentira porque a la mujer le dijo, la serpiente, Satanás le dijo, si no sabe Dios que el día que comas de ese fruto, van a ser abiertos vuestros ojos y conocerán el bien y el mal. Y sobre todo les dijo, y serán como dioses. Así es que ellos creyéndose la mentira de Satanás, desobedecieron a Dios y pagaron las consecuencias, siendo la más grave la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, de lo cual ya hablamos ampliamente en la conferencia pasada. Así es de que sabemos cómo Satanás, a quien se le llama el padre de la mentira, ha estado activo desde el principio de la creación del hombre para engañarnos, para ponernos una venda y tergiversar el propósito original de los mandamientos de Dios para nuestra vida, haciéndonos ver como si fuera algo malo, algo no conveniente, cuando es realmente todo lo contrario. Ahora quiero aprovechar aquí para dar una definición, dar un repaso. Este tema lo vi en el tema pasado, pero tiene relación con esto que estoy compartiendo. ¿Cuál sería la definición de pecado? El pecado, según primera de Juan 3:4, es infracción de la ley de Dios y significa errar al blanco. Eso es exactamente la definición de lo que es pecar, no dar en el blanco. Es infracción de las leyes de Dios. Es como cuando un arquero no da en el centro de su objetivo, y pongo por ahí lo que sería un blanco, ¿verdad? Donde no se acierta en el centro, siempre las flechas caen muy lejos del centro. Y los griegos antiguos vieron una analogía natural entre un arquero que no daba en el blanco y una persona que se desviaba del camino correcto. Y de ahí viene el término errar al blanco, que se traduce como pecado. Mientras que la Torá o la ley de Dios significa dar en el centro de la voluntad de Dios. Así es de que
Ahora entendemos que una persona que obedece los mandamientos es aquella que va a estar siempre enfocando en su vida y dando en el centro del propósito por el cual Dios nos creó en todos los aspectos de la vida. Y la persona que peca es aquella que siempre está muy lejos de dar en el centro, en el blanco. Y esta es la idea que hay de pecado, contrario a lo que es la Torá o la ley divina. Bueno, desde que el primer arquero, sabemos Adán y Eva, lanzó la primera saeta y falló, todos los demás que le hemos seguido no hemos tenido una mejor puntería. Desde Génesis 3:6, donde habla de la caída y desobediencia del hombre, el pecado ha sido el problema fundamental y constante más real que ha afectado a toda persona y a todo género humano hasta el día de hoy. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia afirma que la humanidad lidia con un problema real y ese problema es el pecado. De tal manera, el problema no es la ley de Dios, sino el pecado, la desobediencia, el errar de los mandamientos de Dios con los cuales Él nos creó para nuestro propio bien. Ahora, otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿vino Yeshua a salvarnos de la ley que ya estuvimos mencionando al principio? Es una de las ideas erróneas que hay entre muchas personas, ¿verdad? Yeshua vino a la tierra, pero no para eliminar la ley, esa ley eterna de Dios, sino para transformar nuestra naturaleza humana malvada, caída, que desde luego sabemos nuestra tendencia es hacer lo malo en lugar de lo bueno. Y eso es lo que nos lleva pues a fallar en el blanco, que es el pecado. Él no vino a salvarnos de la ley, pero sí del pecado. Él no vino a eliminar la ley, pero sí la enemistad, el odio que la humanidad tiene hacia ella. Hasta el día de hoy, bueno, sabemos que las personas se rehúyen a cumplir los mandatos de Dios y quieren vivir a su manera. Llega a haber una tal enemistad e incluso odio en contra de la ley de Dios que es santa, justa y perfecta y para nuestro bien. Entonces, esta idea de que si Yeshua vino a salvarnos de la ley, pues es totalmente una mentira. Yeshua dijo que no vino a cambiar la ley, y esto lo cito directamente de Mateo 5, 17 y 18, que lo deben de tener muy en cuenta, porque aquí el propio Yeshua, el propio Jesús, afirma lo contrario a lo que la gente piensa y dice, no piensen, vean cómo empieza, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, y pongo en mayúsculas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, así dijo Yeshua. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Así es que yo creo que este pasaje es sumamente claro, ¿verdad? Y contradice al pensamiento que dice que Yeshua vino a morir para ya no tener que cumplir la ley ni los mandamientos. Así es de que espero que estén, pues, aprendiendo y que estemos sacando algunas dudas, algunos conceptos tradicionales sobre el tema. Bueno, Yeshua, la pregunta es, ¿Yeshua cumplió la ley por nosotros? Ese es otro de los conceptos que también tenemos, ¿verdad? Donde la gente pues piensa que Él vino a morir y ya no tenemos nosotros que cumplirla. Si Él vino a cumplirla, ya nosotros no lo tenemos que hacer. Y es otra de las ideas erróneas que no se pueden confirmar con la Biblia. Algunas personas se enseñan que no necesitamos guardar la ley porque ya Yeshua la cumplió por nosotros, pero malentienden fundamentalmente sus palabras. La palabra cumplir en Mateo 5:17, que fue el pasaje que acabamos de leer en la otra lámina, significa hacer lleno o llenar hasta arriba. La misma palabra se aplica en el ejemplo de la red, de la parábola de la red que estaba llena de peces en Mateo 13:48. De la misma forma que un pescador llena su red con peces, Yeshua llenó completamente la ley de Dios, cumpliéndola de manera perfecta. Así es de que Él vino pues a cumplirla, y alguien dirá también, bueno, pues si Él era Dios, para Él fue muy fácil cumplir las leyes que son difíciles para el hombre, pero quiero mencionar que Yeshua también fue hombre y como tal, Él fue el perfecto ejemplo de obediencia a la ley de su padre. Estuvo sometido a ella durante toda su vida hasta el final, ¿verdad? La escritura dice que un día antes de ser crucificado,
se la pasó orando toda una noche en el huerto de Getsemaní, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es de que él, como perfecto ejemplo de obediencia, como hombre, obedeció los mandamientos de Dios para dejarnos ejemplo, pero no para cumplirlos por nosotros, que quede claro. Ahora, la pregunta es, ¿la ley puede salvarnos? Porque algunas personas quizás piensen que enfatizamos tanto los mandamientos de Dios como una manera de justificarnos nosotros mismos ante Él, pero también esto es una idea errónea. La ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo por medio de ella. Esta creencia es desde luego una herejía, puesto que cambia lo que Dios tenía como propósito al dárnosla. No es la ley en sí misma la que salva o condena al hombre, sino lo que ella dice que condena al hombre es el pecado. O sea, la ley es la base a través de la cual nosotros decidimos si obedecerla o desobedecerla. Y es obvio que si la desobedecemos, estamos pecando y con ello traemos consecuencias a nuestra vida. Así es de que en sí la ley no es mala, pero tampoco es una manera en la cual podemos decir, ¿verdad?, de que vamos a ser salvos solo por cumplirla, y lo vamos a demostrar ahorita, ¿verdad? Que la ley no es para salvación, pero sí es un acto de obediencia que Dios espera de nosotros como personas que queremos agradarle. Ahora, dentro de esta misma pregunta, bueno, ¿la ley puede salvarnos? Dios nos dio la ley para enseñarnos, vean, cómo vivir, para darnos una identidad y un comportamiento diferente a aquellos que no le conocen, para vivir conforme a su voluntad una vez que ya seamos salvos, que ya le hayamos conocido, porque hay que decir que la salvación, el perdón de nuestros pecados se obtiene de manera gratuita creyendo en el sacrificio de Yeshua. Esa es la manera de ser salvos y reconciliarnos con Dios, ya lo vimos en la conferencia pasada. Y una vez que aceptamos por fe su sacrificio, su perdón, su salvación, ahora como consecuencia debemos obedecer sus mandamientos. O sea, que no obedecemos las leyes para justificarnos ante Dios, sino que obedecemos los mandamientos porque ya fuimos justificados por el sacrificio de Yeshua, de tal manera que lo menos que Dios espera de nosotros es que vivamos en obediencia a sus leyes y preceptos. Aclaro mucho esto para que también no se confundan que la ley es para salvarnos. La ley no nos salva, sino la ley es la muestra de que ya hemos sido salvos y que hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Yeshua. Otra pregunta importante aquí es, ¿el pueblo hebreo recibió la ley antes o después de ser libres? Tenemos la respuesta de esto durante el éxodo del pueblo hebreo en Egipto. Es el segundo libro de la Biblia, lo pueden leer, ahí viene la historia, ¿verdad? En ese libro que se llama el Éxodo, precisamente, y que tiene que ver con la salida del pueblo hebreo de la esclavitud. Allí el pueblo era esclavo, no era libre, ¿verdad? Todo el tiempo estaban haciendo ladrillos para construir las grandes pirámides que vemos el día de hoy y estaban bajo la condenación, es decir, en pecado, en esclavitud. Esto es el mejor ejemplo para compararnos de lo que es la salvación y el pecado. Podemos decir que el pueblo no era salvo, vivían bajo la condenación, la carga de la esclavitud. Y la pregunta es, ¿cuándo les dio Dios sus leyes y mandamientos? No fue allí en Egipto donde eran esclavos, que simboliza nuestra vida de esclavitud en el pecado para nosotros el día de hoy, nuestro antiguo estilo de vida. Fue hasta que Dios los hizo cruzar el Mar Rojo. Recuerden que Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo cruzara, lo cual es un símbolo del bautismo para nosotros el día de hoy cuando nos sumergimos en agua. Representa que estamos pasando de un lugar a otro, de la muerte a la vida, como el pueblo hebreo, dejando atrás la esclavitud, el pecado, y obviamente entrando a una vida nueva de relación con Dios. Eso representa el cruce del Mar Rojo. Y una vez que ya eran libres, pasando el Mar Rojo, llegaron a la base del monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto con ellos, pero ya el pueblo estaba en libertad. Podemos decir que ya había sido sacado del pecado, de la esclavitud, y ya habían sido salvos por Dios. Y estando ya en esa condición de salvación fue que recibieron sus leyes y mandamientos. Así que la respuesta es
que el pueblo recibió la ley después de ser libres. Es lo mismo para nosotros hoy, una vez que Yeshua nos limpia de nuestro pecado, nos justifica de nuestro estado de condenación y muerte cuando aceptamos por la fe el sacrificio, ¿verdad?, que Él hizo por nosotros. Ahí somos salvos, pasamos de muerte a vida, y ya una vez estando en esa condición de salvación, es que podemos recibir los mandamientos de Dios y obedecerlos, pero no para ser salvos, sino los mandamientos se cumplen porque ya somos salvos, que es diferente. Espero lo estén comprendiendo. Ahora aquí viene otra pregunta, ¿debemos de guardar los 10 mandamientos? Si le preguntamos a un creyente que ya es salvo, ¿verdad? Si lo debemos de hacer y él dice, bueno, debe guardar los 10 mandamientos y su respuesta es sí, pues entonces debería aceptarlos todos. Tenemos 10 mandamientos en el Éxodo capítulo 20, que sería muy bueno que los leyeran. Los primeros 4 se refieren a nuestra relación con Dios y del 5º al 10º de nuestra relación con el prójimo. Pero a veces resulta que nos saltamos algunos mandamientos. Vean, la gente dice, yo sí guardo los 10 mandamientos, pero no todos. Por ejemplo, el segundo mandamiento dice que no nos hagamos imagen de ninguna cosa que esté en el cielo. Y sabemos que hay personas que como parte de su adoración se hacen imágenes, las veneran, violando así el segundo mandamiento. Y hay otros creyentes que violan el 4º mandamiento. ¿Y cuál es el 4º mandamiento? Dios ordenó que guardáramos el día de reposo, el 7º día llamado el Shabbat, como parte de lo que Dios hizo al crear todas las cosas en 6 días y el 7º día descansó. Sin embargo, bueno, muchos creyentes no guardamos el Shabbat, el día de reposo, guardamos el domingo y algunos ni siquiera ese día, y con eso violamos el 4º mandamiento. Entonces, a veces queremos cumplir los 10 mandamientos, pero no los hacemos correctamente. Y bueno, aquí la pregunta es qué capítulo y qué versículo sustenta que ese mandamiento ha quedado derogado. O sea, mucha gente dice que el Shabbat, el día de reposo, ya no es para nuestro tiempo, pero digamos, la pregunta es, ¿dónde dice eso? Y si el creyente dice, como respuesta a la pregunta de si debemos de guardar los 10 mandamientos, si la persona dice que ya está libre de la ley, entonces la pregunta es, ¿se deberían desechar los 10 mandamientos? Y si es así, ¿acaso debemos entonces permitir todo lo que los 10 mandamientos prohíben? Matar, robar, adulterar, entre otras cosas, ¿serían ahora ya permitidos? Bueno, son preguntas que debemos de considerar a profundidad. Ahora, Yeshua resume la ley en 2 mandamientos. Alguien ha dicho, bueno, ya no son 10, sino ahora solamente 2, por lo que dijo el maestro. Vemos aquí en Mateo 22 que le hacen la pregunta, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. En otras palabras, toda la escritura depende de estos 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero no es que el Señor haya desechado los otros 8, estos 2 es el resumen de los 10. Como ya dije, los primeros 4 se refieren a cómo amar y obedecer de todo corazón a nuestro Dios. Y del 5º mandamiento en adelante, que comienza hablando de que debemos de obedecer a nuestros padres, hasta el último que dice no codiciar nada de nuestro prójimo, se refiere a cómo dar cumplimiento al segundo mandamiento. Así es de que, en definitiva, los 10 mandamientos siguen vigentes y el Señor Yeshua lo estableció. Si Él hubiera dicho ya no están vigentes, sería otra cosa, pero Él dijo así debemos de guardarlos. Ahora la pregunta es, ¿será que cumplir sus mandamientos es algo muy difícil? Mucha gente ha dicho, pues es que eso de los mandamientos, de los preceptos, de lo que Dios dice en la Biblia es muy difícil. Tenemos una prima, ¿verdad?, que ella conoce que somos creyentes de hace muchos años y dice, yo los admiro por cómo ustedes llevan su vida, pero para mí qué difícil es guardar las leyes de Dios. Y claro que lo es, ¿verdad? Sobre todo cuando lo tratamos de hacer por nuestro propio esfuerzo. Pero vean lo que dice aquí la Escritura, para aquellos que piensan que es difícil. Este mandamiento que hoy les doy, y lo pongo en mayúscula,
no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga quién puede subir al cielo por nosotros, para que nos los traiga y nos los dé a conocer y los pongamos en práctica. Tampoco está del otro lado del mar para que se diga quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga y nos los dé a conocer y los ponga en práctica. Al contrario, y pongo ahí en otra letra, al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo. Ahí está en mayúscula, para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vean cuál va a ser la recompensa. Vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Esto lo van a encontrar en Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, capítulo 30, del 11 al 16. Así es de que para aquellas personas que piensan que los mandamientos de Dios son imposibles de cumplir, se equivocan. Y yo preguntaría, ¿por qué Dios nos traería consecuencias de desobedecer sus mandatos si Él sabe desde un inicio que son imposibles cumplirlos? Si tú tienes un hijo de 3 años, no le vas a castigar por no poder hacer algo que tú sabes que no va a poder, ¿verdad? Sería algo ilógico poner a tu hijo a hacer algo que sabes que no va a poder por su edad y al final castigarlo. Creo que tampoco lo haría Dios con nosotros. Por eso este pasaje dice que sí podemos cumplir sus mandamientos. Ahora, entremos aquí rápidamente a compartir cuáles son los beneficios de guardar su ley. Porque, repito, a veces tenemos ideas muy negativas de las leyes y mandamientos de Dios, lo cual, pues, estamos comprobando que es mentira. Y cito este pasaje que dice, así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y pongo ahí en verde para que vean cuál es el beneficio, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 4:4. Bueno, ahí están los beneficios. Guardarás sus estatutos y mandamientos y el beneficio es que te irá bien a ti y a tus hijos y después de ti, bueno, prolongarás tu día sobre la tierra. Y aquí la pregunta que pongo, ¿y quién de nosotros no quiere que nos vaya bien y también a nuestros hijos y que nuestros días de vida sean prolongados? Creo que es lo que todos queremos. Entonces, a veces lo queremos encontrar a través de otras vías, a través de la buena suerte, del trabajar duro, para que nos vaya bien, para heredarles algo bueno a nuestros hijos, para que vivan muchos años y bueno, todo esto de cuidar la salud y de hacer cosas humanamente posibles está bien, pero al final, ¿sabes tú cuál es el secreto de la larga vida y de la bendición en todo lo que hagas? Obedecer los mandamientos y estatutos de Dios. No hay una fórmula distinta. Esta es la fórmula de Dios para que te vaya bien en la vida a ti y a tus hijos. Así es de que hay gran bendición de guardar sus leyes. ¿Por qué guardar sus leyes es tan bueno? Y aquí pongo el Salmo 19 del 7 al 11 y lo voy a poner en distinto color de letra para que se entienda cómo en estos solos versículos podemos entender mucho del por qué la ley es sumamente buena para nosotros. Y vean lo que dice. La ley de Dios es, primero, perfecta. ¿Y qué hace esto? Que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Vean, en verde estoy poniendo los beneficios y en color naranja las características de la ley. Vuelvo a leer otra vez. La ley de Dios es perfecta. El beneficio que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel. ¿Cuál es el beneficio? Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos. El beneficio que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro. ¿Cuál es el beneficio? Que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio. ¿Cuál es el beneficio? Que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado.
y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Y en conclusión termina diciendo, tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. Vean cómo termina, en guardarlos hay grande galardón. Así es de que solo en este pasaje puedo demostrar todos los beneficios, todo lo bueno que trae el guardar las leyes y mandamientos de Dios para nuestra vida. Y creo que todo esto es lo que deseamos hacer, ser bendecidos, y no hay otro secreto sino el guardar la palabra del Eterno, de nuestro Dios. Y volviendo al tema de la gracia, la pregunta, ¿y qué de la gracia entonces? Bueno, la humanidad en su estado carnal e inmoral no puede hacer decisiones basadas en el amor de Dios. Los pensamientos, ¿verdad?, del hombre son vanidad y egoísmo. Solo cuando usted se da cuenta de su inutilidad sin Dios, solamente entonces puede entrar en la gracia. Solo cuando usted interioriza su estado de incapacidad total y depende totalmente de Dios, entonces es que la gracia empieza a operar. Así es de que ahí tenemos cuál es la verdadera aplicación, ¿verdad?, de lo que es la gracia. La gracia sí aplica, desde luego, es la misericordia, el favor obtenido de parte de Dios sin ningún mérito de nuestra parte. Pero esa gracia no va en contra de la ley, al contrario, cuando obedecemos la ley vivimos en la gracia. Y para empezar tenemos que pues renunciar a esa autosuficiencia que a veces nos caracteriza, ¿verdad? De creer que nosotros lo podemos hacer todo sin la ayuda y la intervención de Dios. Porque estamos comprobando aquí que las decisiones que hacemos pues no van a estar basadas en el amor de Dios, puesto que nuestra tendencia es a fallar, a pecar, ¿verdad? Los pensamientos del hombre están muy en distinta dirección que los pensamientos de Dios, puesto que en muchos de nosotros hay vanidad, egoísmo, autosuficiencia. Y la gracia de Dios va a empezar a aplicar cuando usted reconoce que no va a poder solo sin la ayuda de Dios, de tal manera que en el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que el Señor rechaza al soberbio, pero le da gracia al que es humilde. Así es de que si usted reconoce que no puede hacer nada sin la ayuda de Dios, es ahí donde opera la gracia en su vida, el favor de Dios en su vida, cuando usted es humilde, como en la imagen que estoy poniendo ahí, ¿verdad? La persona que se somete a Dios y a su palabra muestra humildad y Dios lo bendice con su gracia. Ahora, sin embargo, la gente no quiere aceptar su incapacidad total de obedecer las leyes de Dios, ni quieren rendirse a Él. Ese es el problema. Totalmente para vencer el pecado, pero en vez de eso, la gracia verdadera en ocasiones es cambiada lamentablemente por una gracia barata, una oración rápida, una experiencia emocional, ¿verdad?, que mucha gente llega a tener en alguna reunión de iglesia, donde se le invita a hacer una oración, lo cual no es malo, ¿verdad?, para aceptar a Jesús en su vida, y tiene una experiencia emocional y todo va muy bien. Pero ¿qué pasa después? A los días, el regreso a la vieja vida de pecado y egoísmo otra vez, y pues ahí la gracia no dura, es una gracia temporal, una gracia barata, pongo por aquí. Pero la gracia verdadera no es solo aceptar a Dios en su vida por unos cuantos días, sino tener una completa nueva vida en Él, y eso empieza estando dispuestos a obedecer su palabra. Así es de que lo dejo muy claro aquí, hay una mala interpretación de lo que es la gracia. Siempre pensamos que la gracia es el favor que tenemos de Dios, hagamos lo que hagamos. Y hay mucha gente que dice, pues entre semana es para pecar y el domingo para ir a la misa, a la reunión, y pues arrepentirnos de lo que hicimos, pero el lunes empezamos de nuevo a pecar, y eso pues es una gracia mal interpretada que desde luego no aplica en hacer cambios reales en nuestra vida. Y bueno, aquí pongo algún ejemplo. La ley solo te indica el camino. La humanidad pues ha tomado siempre decisiones equivocadas desde un inicio. La ley solo puede mostrarnos lo que es el bien y el mal, pero no lo puede a usted obligar a escoger el bien. Eso ya lo vimos. Dios siempre nos da a elegir y nos pone delante el bien y el mal para que nosotros elijamos entre obedecerlo o no. Y aquí pongo como un ejemplo, es como un alcohólico que sabe que es malo emborracharse para su salud, pero él no puede dejar de embriagarse.
Así es de que yo creo que el día de hoy, aún en nuestras conciencias, estamos pues sabidos de lo que es bueno y es malo, pero simplemente no se nos da la gana obedecer a Dios y por ello pues hay consecuencias negativas para nuestra vida. No es que sea la mala suerte, como mucha gente piensa o culpa a Dios de sus desgracias. Simplemente es que hemos decidido hacer lo malo, irnos por el camino desviado y bueno, pues eso trae desde luego consecuencias negativas para nuestra vida. Otra pregunta más es, si Yeshua abolió con su muerte la ley, afirmar que Yeshua abolió con su muerte la ley de su padre no tiene fundamento en la Biblia. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Yeshua no habría tenido por qué morir en la cruz para salvar al hombre de la penalidad del pecado. ¿No ven? Ahí es muy lógico, ¿verdad? Si él hubiera podido cambiar la ley, pues no hubiera tenido que ir a la cruz. Su muerte, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable y tenía que cumplirse, puesto que él fue el precio que la ley demandaba por el pecado y que nosotros, gracias a él, no tuvimos que ir a tomar ese lugar que nos correspondía en la cruz, sino lo hizo él. Y eso prueba más que la ley es inmutable. Ahora, dentro de esta misma pregunta, si usted cree que la ley ha sido abolida en la cruz, entonces podríamos decir que él, Yeshua, murió para legalizar el pecado. Y lo voy a ver como un ejemplo que le quedará más claro. Es como si en el vecindario donde usted vive fueran robadas algunas casas y los habitantes del vecindario hicieran una reunión y le pidieran al alcalde resolver el problema. El alcalde, después de pasados unos días, llega a otra reunión y les dice a los vecinos, el problema ya está resuelto. Acabo de legalizar el robo de hogares. Ya no hay problema de que alguien entre a robar en sus hogares porque ahora es legal. ¿Qué le parece? Suena ridículo, ¿no es cierto? Pero no es más ridículo que decir que para quitarnos la penalidad de muerte que estaba sobre nuestras cabezas a causa de nuestro pecado, Yeshua eliminó la ley. O sea, si Yeshua viene a eliminar la ley para que ya no nos condene, es como hacer lo que hizo el alcalde. Eliminó que el robo sea un delito y pues ya no hay delito que perseguir, ya no hay problema, se acabó. Pero es una solución ilógica que entendemos pues el por qué la ley no fue abolida. Al contrario, en la cruz quedó confirmado que la ley, ¿verdad?, está vigente y que al haberla violado nosotros tenía que haber un pago y él fue el pago. Ahora, Yeshua no abrogó la ley, al contrario, pagó por la pena de nuestro quebrantamiento de la ley. Si continuamos pecando después de ser perdonados voluntariamente, después de que aceptamos su sangre para el perdón de nuestros pecados, su gracia no va a podernos cubrir. Y aquí cito Hebreos 10, 26 y 27 que dice, porque si pecaremos voluntariamente después, vean, de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es de que, pues con este pasaje entendemos que aún después de haber sido perdonados por el sacrificio de Yeshua, si seguimos pecando de manera voluntaria, ya no hay más sacrificio. Y esto nos enseña que después de haber sido perdonados debemos de obedecer, porque si nos salimos de la obediencia, pues ya estamos tomando por poco el sacrificio de Yeshua por nuestros pecados y ya no hay gracia que nos cubra, ¿verdad? Al menos que nos arrepintamos, desde luego. La ley nunca fue eliminada y con esto creo que estamos entendiendo mejor y lo voy a confirmar con estos pasajes. En ningún lugar en las escrituras dice que la ley está eliminada. Y aquí cito Romanos 6, 15 al 18, donde Pablo afirma lo siguiente, empezando con preguntas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vean la pregunta. Y él mismo contesta, y lo pongo en mayúsculas, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y termina diciendo,
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así es de que vea cómo Pablo dice que si aquellos que preguntaban, que ya era una idea en su tiempo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él dice, en ninguna manera. Si tú te sometes al pecado, vas a ser esclavo y vas a terminar con la consecuencia inevitable de la muerte. Pero si te sometes a la obediencia para justicia, vas a obtener vida. Así es de que no juguemos con esto, porque definitivamente la ley no fue eliminada hasta el día de hoy. Solo las leyes, y sí quiero enfatizar porque hay gente que dice, bueno, y hay leyes y mandamientos que ya no están en uso el día de hoy, y en eso sí tienen razón. Solo las leyes de sacrificios de animales y todo lo concerniente a los sacrificios y ofrendas que se ofrecían en el templo, pues se volvieron innecesarias. Es la única excepción fue que las leyes de los sacrificios de animales que los judíos hacían en el templo por el pecado fueron por siglos, ¿verdad? La manera de ofrecer sacrificios ya quedaron en desuso. Porque el sacrificio de Yeshua fue el cumplimiento de esas ordenanzas simbólicas de sacrificios de animales que eran temporales e insuficientes. Yo les invito a leer Hebreos 10 del 1 al 4, pues donde dice que Yeshua vino a sustituirlas porque fue el sacrificio final por nuestros pecados, el cordero ofrecido finalmente para cubrir los pecados de la humanidad, de tal manera que el sacrificio de animales cayó en desuso. Además, los sacrificios de animales ya no se llevan a cabo porque los judíos no tienen actualmente su templo, aunque debo de decir que quieren volver a construir el tercer templo y eso se va a cumplir al final de los tiempos. Pero actualmente no hay sacrificios porque no hay templo y porque ya Yeshua fue el sacrificio definitivo y final por nuestros pecados. Solamente esas leyes rituales relacionadas al sacerdocio, a los sacrificios que se hacían en el templo, ya están en desuso, pero las demás leyes morales, ¿verdad?, siguen aplicando hasta nuestro tiempo. Y bueno, aquí pongo que donde no hay ley, pues hay caos. Lo que Satanás desea que el mundo crea es que ya no estamos bajo la ley de Dios. El diablo ha logrado establecer en las iglesias incluso la creencia que la ley de Dios fue abolida y ha logrado que ellos cambien sus mismas conciencias humanas por la ley moral del bien y del mal. Y aquí voy a explicar. La gente confiará más en sus emociones o en su razonamiento o lo que está en sus corazones en lugar de poner atención a la ley perfecta de Dios para tener discernimiento. Y vean, esta es otra de las grandes mentiras que el diablo ha dicho. No necesitas ir a escuchar lo que Dios quiere que hagas. Tú tienes la capacidad emocional y lógica para saber lo que te conviene hacer con tu vida. Y esto es como decir, tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es la idea que rige actualmente, sobre todo la generación de jóvenes, que desde muy temprano le dicen a los padres, eso es lo que ustedes quieren, esos son sus ideas ya muy pasadas de moda, a partir de hoy yo hago lo que creo que está bien y está mal. Y la gente, engañada por Satanás, cree que es más seguro establecer ellos mismos sus propios preceptos de lo que es bueno y es malo, su propia moral, que seguir lo que ya está establecido por siglos y fue establecido por el Creador, que nos conoce y sabe lo que nos conviene. Ahora, la pregunta es, ¿somos confiables para discernir lo que es bueno o malo? ¿Para definir lo que es éticamente bueno? Al igual que hizo con Adán y Eva, Satanás los convenció de que él sabe más que Dios. La ley de Dios es perfecta, ya lo vimos, y enseña lo que es bueno y lo que es malo. Satanás ha engañado a la gente al hacerle creer que ellos pueden decidir entre el bien y el mal. Y el error es que las personas dependen de una conciencia pervertida y de sus propios razonamientos y su corazón, que la Biblia dice en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas y el único que lo conoce es Dios. Así es de que no somos para nada confiables para que nosotros mismos podamos establecer a nuestro antojo, basado en nuestro razonamiento, lo que es bueno y lo que es malo. Para nada, porque nuestro corazón está desde luego influenciado por nuestra naturaleza pecaminosa y no es confiable. Es mucho más confiable la ley de Dios. La ley nos da pues el discernimiento correcto.
La ley no nos puede salvar, ya lo mencionamos, pero nos muestra cuál es el bien y el mal desde el punto de vista de Dios y nos da sobre todo el discernimiento adecuado. Usted no puede saber lo bueno y lo malo a través del razonamiento humano. La ley no fue cambiada con la muerte de Yeshua, ya lo dijimos. Lo que cambió fue nuestro juicio por quebrantarla. Bajo la sangre del nuevo pacto que establecimos a través del sacrificio de Yeshua y aceptamos al creer en él, a través del cual ya no somos juzgados por la ley, que nos era contraria al haberla desobedecido, sino ahora somos salvos por la fe, creyendo en sus méritos, no en los nuestros, en los méritos de Yeshua en la cruz para ser salvos. Así es de que esa es la gran diferencia. Y también a través de la ley tenemos el discernimiento para saber lo que nos conviene. Yeshua pagó el precio que la ley demandaba. La pena de nuestros pecados no fue ignorada desde luego en la cruz, ni fue dispensada, más bien fue pagada. Hay siempre un precio que pagar por el pecado, recuérdenlo. Dios nunca va a excusar el pecado. Al contrario, Yeshua pagó un precio muy grande por cada pecado que se ha cometido en este mundo. Y su crucifixión no excusó, sino que pagó por nuestros pecados. Y eso lo entendemos bien, de tal manera que la muerte de Yeshua tuvo que ser la más cruel de su tiempo, y gota a gota de su sangre fue derramada por todo el pecado de la humanidad para cubrir la culpa y la condena que teníamos en nuestra contra y para dar cumplimiento fiel a la ley que decía, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte y que el hombre que pecare, ese morirá. Y definitivamente él vino a tomar nuestro lugar en la cruz para pagar lo que la ley demandaba, la ley justa de Dios. Y aquí quiero entrar en otro tema rápidamente. Bueno, nos estamos acercando ya al final para que tengan un poquito de paciencia. El tema es extenso, pero dice la letra y el espíritu de la ley. Yeshua guardó perfectamente los mandamientos durante su vida como hombre, porque lo fue. Ya aclaramos que no los cumplió como Dios, sino como hombre, sino para nosotros sería imposible. Incluyendo la intención o sentido espiritual de las leyes de Dios y cómo debemos aplicarlas. ¿Cómo amplió Yeshua la ley mostrándonos la profundidad de su intención espiritual? Vamos a ver un ejemplo. En Mateo 5, 27 al 28, que es parte del llamado Sermón del Monte, Yeshua dijo lo siguiente: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y alguien dirá, no la puso más difícil. Exactamente. Según el séptimo mandamiento del adulterio, que es prohibido, es un acto inmoral y por lo tanto es pecaminoso porque estamos atentando contra algo que no es nuestro, ¿verdad? Obviamente, el adulterio va atentando en contra de los mandamientos de Dios, y ahí lo vemos en Éxodo 20:14. Sin embargo, pues el enunciado literal de este mandamiento que llamamos la letra de la ley, lo encontramos, por cierto, también en 2 Corintios 3, del 5 al 6, no refleja la intención de Dios en su totalidad. En otras palabras, Yeshua mostró que el espíritu de la ley, su propósito espiritual, eso significa, es muchísimo más amplio que la letra y abarca aún los pensamientos que tenemos hacia otros. Por eso alguien dirá, bueno, si de por sí ya es difícil respetar el mandamiento de no adulterar con otra mujer que no es tuya, imagínense ahora, Yeshua dice, si la miras para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón sin ni siquiera tocarla. Así es de que es más complicado porque él está interpretando lo que es el espíritu de la ley, no solo la letra de la ley. Según lo que él enseñó, entonces los pensamientos lujuriosos también son adulterio mental, emocional y espiritual, y por lo tanto son contrarios al principio básico de la voluntad de Dios, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es la letra escrita y el espíritu de la ley, que es su propósito espiritual. Y tenemos otro ejemplo, también amplió la intención espiritual del sexto mandamiento que prohíbe el asesinato, según Éxodo 20:13, que dice, y Yeshua dijo en Mateo 5, 21 y 22 al respecto, oíste que fue dicho a los antiguos, los 10 mandamientos, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y ahí está la interpretación del sentido espiritual de la ley escrita, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yeshua pues explicó que la ira descontrolada e injustificable puede también quebrantar el espíritu del sexto mandamiento. Y entendemos cómo alguien puede ser literalmente asesinado, ¿verdad? De una forma, no con un puñal físico, sino con una mala palabra de desprecio, de enojo incontrolable. Puedes matar a alguien, y ese es el espíritu de la ley que está detrás de la ley escrita en los 10 mandamientos. Ahora, el espíritu de la ley, desde luego, requiere discernimiento espiritual, porque no es fácil poder entender qué hay detrás, el aspecto espiritual detrás de las leyes escritas. Con la ayuda de su espíritu, Dios nos permite discernir la intención de la ley, que se extiende mucho más allá de la letra, lo que es el enunciado literal, escrito originalmente en los 5 libros de la ley que llamamos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia que usted y yo tenemos. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el libro de Deuteronomio componen la ley, la Torá. Pero esa letra escrita tiene un significado más profundo, para lo cual hay que tener discernimiento que da Dios para entender cómo aplicarlo en nuestras vidas. Dios espera que analicemos situaciones específicas a las que se refiere la ley escrita, a fin de discernir los principios que hay en esas leyes de acuerdo con el espíritu y la intención de toda la palabra de Dios, tal como fue ampliada por Yeshua y sus apóstoles. Así es de que alguien dirá, Yeshua no lo puso más difícil. Bueno, tal vez sí, pero tampoco imposibles de cumplirlos. Para ello, pues, requerimos discernimiento espiritual. El discernimiento requiere una sabiduría y un equilibrio espiritual que solo podemos tener si somos guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que no tienen, desde luego, el Espíritu de Dios, simplemente no tienen este discernimiento. En vez de esto, su tendencia natural va a ser hostiles a la ley de Dios, no les va ni siquiera a interesar conocerla, ni mucho menos obedecerla, porque eso pues les va a hacer sentir culpables de lo que están haciendo, va a poner al descubierto su conducta pecaminosa. Por eso aquí Romanos 8:7, refiriéndose a esta clase de personas, dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Así es de que es como decía el dicho, no le pidas peras al olmo. A una persona no creyente no le podemos exigir ni siquiera que pueda obedecer los mandamientos de Dios, porque simplemente no va a poder. Su mente no está enfocada en los principios de Dios, no hay discernimiento, no hay la intención de obedecer, de agradar a Dios. Él quiere vivir a su manera, de tal manera que pues la ley de Dios va a ser como el enemigo para las personas que no quieren agradar a Dios. Y obviamente los no creyentes pues carecen también del discernimiento espiritual. Y bueno, aquí entendemos que los no creyentes no entienden siquiera las leyes de Dios. Y cito 1 Corintios 2:14, donde Pablo afirma lo siguiente: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él, y vean, ahí pongo en letra mayúscula, es locura, y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así de que una persona no creyente no tiene discernimiento, no va a poder ni siquiera entender la palabra, los preceptos de Dios, porque estos se van a entender y cumplir de manera espiritual, de tal manera que no perciben sus leyes como algo bueno y necesario. Para ellos son locura, y por eso pues esta imagen de esta chica, ¿verdad? Que la gente simplemente dice los mandamientos de Dios, no sé qué es eso, no me interesa, no los entiendo y ni siquiera tengo la intención de obedecerlos. Y esto obviamente se entiende porque la persona que no es creyente, que no ha tenido un cambio espiritual en su vida, pues no va a obedecer los mandamientos de Dios, lo cual es claro. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender y aplicar pues sus leyes. Por medio de su Espíritu, Dios nos ayudará a comenzar a discernir cómo aplicar los principios de sus leyes y mandamientos para poder discernir y comprender cabalmente su aplicación correcta en la vida.
Esto significa que los parámetros de nuestra conducta deben ser aún más altos que los expresados por las palabras literales, lo que ya explicamos se llama la letra de las leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahora hablamos del espíritu de la ley, que es más profundo, pero se requiere discernimiento para entender cómo aplicarlo en la vida de manera correcta. Así es de que Yeshua nos desafía a ir más allá, desde luego, ¿verdad? Él nos desafía pues a hacerlo a la manera de Dios y de una manera espiritual. Yeshua ilustró esto con otros dos ejemplos. Fíjense, primero dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, que se enorgullecían, pongo ahí entre paréntesis para que sepan quiénes eran esos grupos, ellos eran el grupo de religiosos de la época de Yeshua, que se enorgullecían de obedecer la letra de la ley a la perfección. Eran presumidos, eran arrogantes, ellos creían que eran, ¿verdad?, los más obedientes, pero el propio Yeshua los pone en evidencia y dice, porque si ustedes a sus discípulos, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Quiere decir que ellos se sometían a la letra de la ley, pero no al espíritu de la ley. Por eso Yeshua tuvo mucha controversia en la manera en que ellos interpretaban la escritura, de manera legalista. Además, también enseñó, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, al obedecer al Señor no hay mérito, simplemente Él nos ayuda a obedecer lo que es correcto y no hay mérito propio. Es la gracia de Él, el discernimiento que Él nos da, lo que nos ayuda a cumplirlo. Nuestra justicia, pues, debe exceder la letra de la ley para ser siervos útiles para Dios. Así es de que hay que ir más allá de la letra escrita en la Torá, hay que ir al espíritu de la ley, para lo cual se requiere discernimiento y la guianza de Dios en nuestra vida, porque no lo vamos a poder hacer por nuestro propio esfuerzo. Ahora, comento por aquí, ya estamos llegándonos casi al final. El haber sido perdonados no nos da licencia, pues, para seguir pecando. Yeshua le dice al hombre enfermo, un hombre que de los muchos que fue sanado por él, Yeshua generalmente después de sanarlos terminaba con un mensaje como el que le dio a este hombre en Juan 5:14, que le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vean, siempre que sanaba a alguien le decía, vete, como le dijo a la mujer adúltera, y no peques de nuevo. Solamente al aceptar la sangre de Yeshua para el perdón de los pecados se puede pagar la pena de esos pecados, pero después de haber sido perdonados o de haber sido sanados como este hombre, debemos de ser lo más obedientes que podamos a sus leyes. Este es el grave problema de por qué mucha gente va a una iglesia o pide la oración para ser sanado o para resolver algún problema, y una vez que recibe el beneficio, ¿qué hace? Se retira y sigue pecando, su vida sigue igual, no hay un cambio. Y esto pues es un remedio temporal, y obviamente siempre la palabra de Yeshua es, después de recibir el beneficio, vete y no peques para que no te venga alguna cosa peor. Y esto implica obediencia, seguir obedeciendo los mandamientos. Ahora, pues, obedecemos la ley no para ser salvos, lo cual ya aclaramos, sino ahora la obedecemos porque somos salvos. Pablo nos dice que la ley y la fe no se anteponen. Y dice en Romanos 13:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley es llamada la perfecta ley de libertad porque nos mantiene libres. La sangre de Yeshua nos libera de la pena de muerte por quebrantar la ley, y la obediencia, después de haber sido salvos de la conversión, es la que nos mantiene libres. Así es de que entendemos, pues, que no obedecemos los mandamientos para ser justificados o perdonados o ser salvos, sino obedecemos los mandamientos después de haber recibido el perdón de Dios para mantenernos en obediencia y en el camino seguro y recto. Esa es la diferencia, de tal manera que la fe no se antepone a la ley. La fe y la obediencia van juntas. La obediencia y la fe funcionan mano a mano.
Es Satanás que trata de hacernos escoger, pero ciertamente usted no puede tener una sin la otra. Y aquí cito Santiago 2, 17 y 18, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De tal manera que la conclusión de este pasaje es que la fe sin obras es muerta. Usted no puede decir, yo tengo mucha fe en Dios, pero hago lo que se me da la gana. Yo tengo mucha fe en Dios, pero no obedezco lo que Él dice en su palabra. Eso no es una fe, eso es una falsedad. La fe se va a poder comprobar por la obediencia. Y por eso Yeshua dijo, mas el árbol por sus frutos se conocerá. Si usted realmente está haciendo la voluntad de Dios y es un creyente, se va a demostrar por su obediencia a la palabra, porque en conclusión, la pura fe, si no hay obra, si no hay obediencia, es muerta. Y eso queda claro en este pasaje. Si obedecemos la ley, somos legalistas, porque hay otras personas que vienen con eso, ¿verdad? Es que la ley es legalismo y es imponer cosas que ya no son para nuestro tiempo, lo cual otra vez es otra excusa para vivir a nuestra manera sin ley. Satanás trata de engañar al hombre diciendo que obedecer la ley de Dios es legalismo, pero usted no puede encontrar nunca una condena desde Génesis hasta Apocalipsis por la obediencia a la palabra. Nadie jamás ha sido condenado por obedecer. Cada pena o maldición viene más bien a causa de la desobediencia o por la infracción de la ley, que es el pecado. Así de que obedecer, en pocas palabras, es el camino al cual Dios nos llama y es lo más conveniente para nosotros. No es legalismo. El legalismo es cumplir la ley, la letra de la ley, como lo hicieron los fariseos de su tiempo de Yeshua, sin el verdadero espíritu, hacerlo por nuestro propio esfuerzo, pensando que con eso vamos a agradar a Dios. Pero el obedecer los mandamientos es conveniente y de eso debe ser el resultado de que caminamos con Dios. Dios nos da a elegir entre obedecer y desobedecer. Ya sabemos que no es una imposición, nosotros tenemos que elegir. Y aquí Deuteronomio 11 del 26 al 28 dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así es de que aquí está muy claro, Dios pone delante de nosotros el camino de la bendición y la maldición. La bendición, si oímos y obedecemos los mandamientos, y la maldición, si los desobedecemos. Y esto es la decisión que usted y yo tenemos que tomar todo el tiempo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que la humanidad no quiere creerle a Dios. El orgullo, la vanidad y la autoconfianza nos quitan la humildad y la obediencia. Dios nos advierte a no hacer las cosas a nuestra manera. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y esa fue la exhortación que le dio Moisés al pueblo en Deuteronomio 12:8. Y yo creo que eso mismo describe cómo la gente vive el día de hoy. Cada quien quiere vivir a su manera, como bien le parece. Y obviamente los mandamientos de Dios no quieren ser escuchados, no los queremos conocer, porque sabemos que al tener conciencia de lo bueno y lo malo, ya ahora no podemos justificarnos de ignorancia. Pero bueno, ese es el problema, el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, es lo que nos lleva a decir, yo no quiero obedecer, no somos humildes para someternos a la voluntad de Dios, aunque sea para nuestro bien. Dios nos llama pues al arrepentimiento, por eso Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y crean. Arrepentirse quiere decir volverse a, ¿y volver a qué? Pues a la obediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, y solo entonces, podemos aceptar humildemente el sacrificio de Yeshua para el perdón de pecados. Si pensamos que la ley ha sido eliminada, nunca entenderemos sinceramente nuestra naturaleza caída y nuestra necesidad de volvernos a Dios. Así es de que el llamado de Dios es al arrepentimiento,
¿verdad? A volvernos a la palabra, a la obediencia, porque este es el único camino por el cual vamos a tener bendición para nuestra vida, para nuestros hijos, para todo lo que hagamos, porque como lo dije al principio, no es cuestión de suerte, es cuestión de obedecer la ley de Dios. ¿Y qué significa arrepentirnos? Si alguien tiene alguna duda, bueno, el arrepentimiento es un giro total de 180 grados. Arrepentirse no es presentar disculpas por nuestro viejo estilo de vida con toda su influencia material pagana. Es más bien cambiar la manera de pensar. Y cuando nos damos cuenta de que nuestra vieja y propia vida solo nos ha traído la pena de muerte que debe ser pagada. Y nuestra pena de muerte pues fue pagada, como ya dijimos, en el madero por nuestro Salvador Yeshua. De tal manera que ahora la salvación y el perdón se nos ofrece, se nos extiende de manera gratuita, pero para poder recibir ese beneficio tenemos que arrepentirnos, y arrepentirnos es girar nuestra vida 180 grados. Si vamos hacia el rumbo de la desobediencia, haciendo las cosas a nuestra manera, es tiempo de parar, regresarnos, hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es arrepentimiento y es lo que realmente cambia la vida, cambia el matrimonio, cambia la sociedad. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de conducta, si no hay obediencia a la ley de Dios, es imposible, por todo el dinero que usted tenga, por todo lo que usted diga que tiene para ser feliz, es imposible construir una vida, una familia saludable si no obedecemos, si no nos arrepentimos, si no caminamos de acuerdo a sus preceptos y mandamientos. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Bueno, Deuteronomio 10 del 12 al 13 para reafirmar, dice, ahora pues Israel, y lo mismo sería para nosotros. ¿Qué pide Yahweh tu Dios de ti? Solo que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Fíjense bien cómo termina, para tu bien, para tu bien. Así es de que todo esto de obedecer los mandamientos no es más que para nuestro bien. Y eso es algo que deberíamos de considerar con toda seriedad. Bueno, vamos a terminar con Pablo. Dice, Pablo ordenó no guardar la ley a los gentiles, porque esa es otra idea muy que ha circulado mucho en las iglesias, ¿verdad? Señalando que Pablo vino a cambiar todo. El apóstol Pablo ha sido uno de los personajes menos comprendidos y mal interpretados de la historia. Se han encontrado opiniones muy diversas de él. Para muchos es el fundador del cristianismo, ¿eh? Para otros es un apóstata del judaísmo, que era su religión como judío que él era. En su propio tiempo se le cuestionaba su doctrina, su apostolado y hasta su autoridad. Y se tergiversaban sus palabras, y son muchos los que le han malinterpretado y lo siguen haciendo, como si hubiese enseñado que la ley no es para nuestros días o que al llegar el Mesías ya no tiene vigencia. Así es que mucho cuidado, porque las enseñanzas de Pablo son las más mal interpretadas para querer justificar que la ley ya no está vigente. Se ha enseñado incluso que Yeshua no abolió la ley, pero que Pablo lo hizo varios años después con sus cartas, sus enseñanzas a los creyentes gentiles. Por eso pongo arriba, Pablo ordenó no guardar la ley a los gentiles, o sea, a los creyentes que no provenían de la raza hebrea, del pueblo de Israel. Y muchos creen que él cambió al pueblo gentil, al pueblo no hebreo, los mandamientos. Antes de leer y buscar interpretar las cartas de Pablo, debemos tomar en cuenta una advertencia seria que nos hace la Biblia por boca del apóstol Pedro. Él escribió que los escritos de Pablo son difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:15 y 16 dice, en las cuales las cartas, los escritos de Pablo, dice, hay algunas cosas que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Así es de que Pablo no es fácil de interpretarlo. El cristianismo tradicional lo ha hecho, y de muy mala manera, por cierto, en muchas enseñanzas que nada tienen que ver con el sentido original que Pablo los escribió, de lo cual no alcanzaremos aquí, desde luego, a dar ejemplos, porque es un tema extenso. Pablo sabía que se torcían sus enseñanzas, desde luego.
Pablo lo sabía y lo menciona en varios pasajes, solo pondré 3 en Romanos. En la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 8, dice, ¿y por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia y algunos afirman que así decimos. Vean, ya en su tiempo se le malinterpretaba, haciendo creer que Pablo decía, hagan lo que quieran y no hay problema, ya la ley ya no aplica, ya estamos bajo la gracia. Y él dice, no es así. Pablo también dice, Romanos 6 del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y luego en Romanos 6:15, ¿y qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y otra vez dice, de ninguna manera. Eso no lo enseñó Pablo, es una mala interpretación posterior. Pablo afirma haber guardado la ley de su pueblo en varios pasajes, solo pondré 2, y ahí pongo una imagen de lo que pudo haber sido el apóstol Pablo, uno de los grandes evangelistas misioneros del primer siglo, uno de los grandes promotores de la fe y escritor de al menos 13 cartas del Nuevo Testamento. Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, vean, el pueblo judío decía, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, refiriéndose a él como judío. Y entre paréntesis pongo, esto obviamente implicaba seguir guardando la ley, porque las costumbres de los padres hebreos pues era cumplir la ley. Y él no cambió para nada eso. En otro pasaje, Hechos 25:8 dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos, vean, los de su propia nación, que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, es decir, la seguía guardando, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Quiere decir que Pablo guardó la ley porque él era judío y aún después de creer en Yeshua no hizo ningún cambio. Él siguió viviendo como un judío, guardando la ley, los 10 mandamientos y no cambió nada ni para él ni para el pueblo gentil. Pablo sigue siendo mal interpretado, por lo tanto vemos que a Pablo en su tiempo le malinterpretaron como si hubiese enseñado que por el hecho de estar bajo la gracia no tuviéramos que guardar la ley. Pero el problema mayor es que sigue siendo mal interpretado por los creyentes actuales el día de hoy. ¿Y por qué se cambió todo? Los apóstoles y los primeros creyentes, como hemos visto, cumplían los mandamientos, incluyendo a Pablo. Hombres malvados comenzaron a infiltrarse en la congregación alrededor del año 50, en la época misma donde Pablo ya estaba predicando y él mismo trató a través de sus cartas de refutarlos con diferentes herejías filosóficas. Y una de esas herejías fue que la Biblia es solo una analogía y que no se debe cumplir la ley. Esto fue desde luego condenado por Yeshua durante su ministerio y también por los primeros creyentes. Así es de que ya desde aquel tiempo había personas que decían que la ley ya no era válida, que ya era solo la gracia, el perdón, la misericordia, como se sigue creyendo hasta el día de hoy, invalidando así la ley de Dios que es eterna. Un llamado final a obedecer y ser llamado grande en su reino. Con esto terminamos. Mateo 5, 19 y 20, Yeshua dijo, y aquí lo pongo en varias letras para recalcar la importancia del llamado que él nos hace. De manera que cualquiera, fíjense bien, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, 2 cosas, hacer, obedecer y enseñarlos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es lo que dijo nuestro Salvador Yeshua, y esto confirma finalmente pues que la ley sigue vigente y hay detrás de cumplirla una gran bendición para nosotros. ¿Quieres saber si en verdad amas a Dios? Vamos a ver 2 preguntas para finalizar. ¿Quieres saber si en verdad amas a Dios? Yeshua dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Juan 14:15. Y también dijo en Juan 14:21,
el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahí pongo en letras mayúsculas, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Así es de que si alguien dice yo amo a Dios y yo lo quiero mucho, pero no obedece, dice la Escritura, pues es un mentiroso. O sea, realmente no está demostrando el amor se demuestra guardando lo que Él nos dice. Y es como lo entenderíamos hoy si uno de tus hijos te dice, yo te quiero mucho, papá. Tú le podrías decir, pues ya veme haciendo caso, ¿no? Porque siempre desobedeces todo lo que yo digo. Si me amas, obedéceme. Y esto lo mismo aplica hacia nuestro Dios. Y bueno, primera de Juan 2, del 3 al 6, dice Yeshua. Bueno, el apóstol Juan dice esto, ¿verdad? Refiriéndose a la obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua? En obediencia perfecta a la voluntad de su Padre. Así es de que el día de hoy, si queremos realmente estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, esto no es cuestión de religión, de qué doctrina usted cree, sino de obedecer los mandamientos de Dios. Si usted obedece lo que Dios dice en su palabra, tenga por cierto que debe reflejarse, porque dice al final, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Pero si no lo refleja en sus frutos de obediencia, realmente puede ser que somos mentirosos. Y con esto termino. Mi interés en esta conferencia ha sido demostrar que las leyes y mandamientos de Dios siguen vigentes y que para cumplirlos requerimos arrepentirnos y nacer de nuevo para que su espíritu nos dé el valor de obedecer. De eso se trata, obedecer o no obedecer, porque en eso radica la bendición o la maldición para nuestra vida. Así es de que queremos bendición, pues hay que obedecer. Ese es el camino correcto para que las cosas se nos den en la vida, en el matrimonio, con la familia, con el negocio, con todo lo que usted haga. No hay otro, no hay un secreto, no hay una clave mágica. A veces los matrimonios pareciera que esperamos que les demos una receta donde en 5 pasos, en 1 hora, usted componga su vida, su matrimonio. No es así. Todo tiene que ver con conocer y obedecer los mandatos de Dios para que las cosas funcionen en la vida. Hasta aquí el tema de hoy. ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste y cómo te sientes con esta nueva información? Así es de que les pido que, bueno, pues antes quisiera escucharlos. Hay solamente algunas personas, ¿verdad? Por aquí que están escuchando la charla hasta este momento. Terminamos, quedó un poquito larga, pero lo suficientemente clara para, pues, comprobar cuál es, bueno, la manera de entender la escritura. Y pues creo que ha quedado suficientemente claro. Espero que así sea. Así es de que, ¿quién de ustedes quiere compartir? Los que llegaron desde un inicio o a la mitad, no lo sé. ¿Quién dijo yo quiera por aquí compartir para saber si hay alguna pregunta, algún comentario final? Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Soy Laura. Muchas gracias por la conferencia. Estuvo muy productiva para mí. Me gustó mucho el ver los mandamientos, verlo en la parte espiritual, que a veces nada más nos vamos con la letra de la ley y no vemos esa parte espiritual. Eso fue lo que me gustó y pues me hizo cambiar. ¿Y cree que este conocimiento puede ser pues trascendente y aplicable para usted, Laura? Porque pues hay mucho que aprender y desde luego aplicarlo, que es la Sí, parte más importante, ¿verdad? sí, ya lo ve uno con otra perspectiva. Muy bien, bueno, esperamos que los demás que hayan estado desde el principio y los que vayan a ver esta charla, pues les ayude para hacer algunos cambios. Siempre he creído que a veces lo que más necesitamos es cambiar la forma de pensar. Y si
podemos intercambiar nuestros pensamientos que no son tan confiables en algunas ocasiones por la manera de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Nos va a ir mucho mejor en lo que hagamos. Y por cierto, quiero anunciarles, ¿verdad? Ya mandamos por ahí un WhatsApp al grupo que para el mes de febrero, cuando ya terminemos las 12 charlas de estos temas, vamos a empezar una serie de conferencias enfocadas al matrimonio, a la crianza de los hijos y todo a partir de las escrituras para que vean la riqueza que hay en la palabra para ordenar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos al estilo de Dios, más allá de lo que la ciencia, lo que nosotros mismos digamos. He dado pláticas desde la psicología para matrimonios. Hay cosas muy buenas, pero no tan buenas como lo que Dios dice de cómo llevar un matrimonio y una familia al estilo de Dios. Así es de que esto va a venir enseguida y esperamos que para entonces estén motivados a participar. Gracias, Laura, por su participación. No sé si alguien más quiera tomar la palabra, qué fue lo que aprendieron y cómo se sienten con esta nueva información que compartimos el día de hoy. ¿Alguien más que quiera compartir? Adelante, muy bien. Su nombre, adelante. Soy David, yo voy con usted, me gustó, yo llegué a la mitad, Ok, y creo que sí, hay que seguir pues las leyes de Dios primero y ya, todo vendrá por añadidura, ¿no? yes. Es aplicable todo lo que escuché, porque te digo, llegué a la mitad, todo es aplicable siempre y cuando lo sigamos al 100, ¿no? Porque no podemos decir, no, pues hay que estar, siguiéndola y luego otro día sigues otras leyes y luego te desvías al pecado, o sea, todo es un conjunto, o sea, no podemos decir, seguimos más o menos, o sea, hay que seguir como, pues para recibir el beneficio, ¿no? Eso es lo que yo entendí más o menos, porque llegué como a la mitad. Sí, bueno, pues vamos a tener grabado desde luego la conversación completa para que luego la vamos a compartir ahí en el grupo para que la puedan ver completa en detalle y hay que repasarlo porque es bastante información y mucha de ella, desde luego, pues contradice los pensamientos tradicionales, que es lo que he tratado de responder a preguntas que han desvirtuado el propósito original de la ley. Mucha gente tiene un concepto negativo de la ley, ya lo vimos, pero cumplir la ley es lo mejor que podemos hacer, andar derecho en los caminos de Dios es lo más seguro y lo que mejor resultado nos da. Muchas gracias, David. Bueno, creo que fueron todos. Les agradezco mucho el haberse quedado. Por ahí vamos a compartir la grabación. Muchas gracias y buenas noches, esperando que esta información les haya sido de provecho para su vida y la aplicación pues ya depende de ustedes. Así es de que bendiciones para todos, muchas gracias y buenas noches. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.